Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy continuamos donde lo habíamos dejado la semana pasada para lograr este efecto donde la música modifica la escala de nuestras partículas. Os voy a poner momentáneamente el audio para que lo podáis escuchar. Este es un efecto donde hemos conseguido que ciertos bits de nuestra música cambien las propiedades de nuestras partículas. Vamos a replicar hoy este efecto, pero sobre todo nos vamos a concentrar en aprender sobre dos operadores muy importantes. Si no habéis visto la parte 1 de este vídeo, os recomiendo que lo hagáis, ya que en ese vídeo aprendimos cómo crear esta sincronización entre partículas y música que hoy utilizaremos para crear el efecto que os acabo de mostrar. En el vídeo anterior aprendimos a crear este efecto donde una serie de partículas reaccionan a diferentes frecuencias de una pista de audio. Lo hicimos en After Effects exportando un mapa de altura que luego hemos aprendido a utilizar dentro de Typeflow para condicionar uno de los parámetros de nuestras partículas. Como os comenté en esa ocasión, esa era la primera parte de un vídeo de dos partes. Y hoy vamos a ver qué podemos hacer con esto, porque aunque está interesante que podamos crear una representación gráfica en forma de barras, es bastante simple. Vamos a ver qué más podemos hacer con este tipo de efectos. Ya hemos logrado una parte importante, que es sincronizar un número X de partículas igual a la cantidad de frecuencias en la que hemos separado nuestra pista de audio, y ahora lo interesante es ver cómo podemos utilizar estas partículas que ya tenemos creadas para determinar las propiedades de otras partículas diferentes. Este efecto que vamos a hacer hoy es en realidad muy sencillo, pero entender exactamente cómo funcionan los operadores que intervienen quizás es un poco más complejo, así que ya me conocéis, los que me seguís hace tiempo, y los que no ya os daréis cuenta. A mí no me gusta hacer vídeos donde digo este efecto se hace así y sigue estos pasos y obtienes este resultado. Me gusta más hacer vídeos que están en realidad destinados a mí mismo, es decir, a un recordatorio de quizá dentro de 3 meses quiero mirar este vídeo y comprender cómo funcionaban ciertas cosas. Y por eso voy a dedicar primero un pequeño espacio a explicar algunas cuestiones fundamentales de Typeflow y de cualquier sistema de partículas para que luego sea extremadamente sencillo crear este efecto. Nos vamos a centrar primero, vamos a crear aquí un flow muy básico y nos vamos a centrar en crear una partícula en el centro para empezar a analizar algunas de sus propiedades. Entonces vamos a crear un burst y vamos a hacer nacer una sola partícula en el centro de nuestro sistema. Y aquí ya podemos ver esta partícula. Quizá le vamos a poner la visualización en Large Dots para que se vea un poquitín más grande y le vamos a dar un color un poco más vistoso para que se vea mejor aquí en nuestra pantalla. Bien, este es un punto en el espacio. Obviamente yo podría crear más partículas, pero cuando hablamos de partículas en cualquier programa de 3D, estamos hablando siempre de lo mismo. Son vectores y operaciones de álgebra lineal y otras matemáticas sobre estos vectores. Y eso nos va a permitir, pues, aquí hay una partícula, pero si tuviéramos 20 millones de partículas, son 20 millones de operaciones matemáticas que se tienen que realizar en cada fotograma. Obviamente, conforme el software ha ido evolucionando, esto se hace cada vez más rápido. Pero en esencia es eso. Aquí tenemos un espacio euclidiano, un espacio definido por 3 ejes de coordenadas y un punto en el centro. Este punto en el centro, en realidad podríamos intercambiar su representación como un vector donde todos los vectores valen 0. Pero esto es lo que tenemos aquí. Y estas propiedades, estas características de este vector, pueden definir muchísimas cosas, pues su velocidad, su escala. Podemos almacenar información asociada a estos puntos en el espacio en diferentes canales de datos dentro de la información de esta partícula. Y por lo tanto, aprender a controlar, a leer, reescribir, manipular en general estas propiedades y estos datos es extremadamente práctico dentro de un sistema de partículas. Para poder visualizar algunos de estos datos dentro de Typeflow tenemos un operador que se llama DisplayData, que es extremadamente útil para hacer tareas de debug. Este DisplayData nos permite seleccionar qué queremos mostrar, qué información queremos que aparezca representada en pantalla sobre estos puntos en particular. Vamos a ponerlo de un color más visible, por ejemplo blanco, se va a ver muy bien. Y de momento lo único que tenemos aquí es el Birth ID, es decir, el ID de esta partícula. Esta partícula tiene el ID 0 y aquí lo vemos representado. Podemos mostrar otras cosas como la edad. Por ejemplo, la edad es un parámetro que por defecto, si os fijáis, no se guarda en caché
y por lo tanto si quisiéramos que estos datos se guarden en caché, tendremos que irnos aquí a las propiedades de caché de TypeFlow y decirle que nos guarde la edad y si queremos otras propiedades. Esto puede ser útil para hacer este debug y también si luego queremos hacer algo con esa información una vez que hayamos guardado en caché las partículas. Y entonces ahora veis que la edad sí que se guarda en un canal, que es el canal de edad. La posición está definida, como veis, por una matriz que son X, Y y Z. La escala, normalmente las partículas, hasta que no hagamos nada con ellas, siempre tendrán una escala de 1, 1, 1. Y así con todos los parámetros. La rotación, ¿veis? Aquí queda definida por estos 4 parámetros. Y tenemos uno muy especial, muy importante, que sería nuestro Transformation Matrix. Transformation Matrix es una matriz que nos permite almacenar la rotación, la posición y la escala de nuestras partículas. Otro que puede ser interesante visualizar, lo tenemos aquí, que sería nuestro TM Axis, nuestro Transformation Matrix Axis, que nos muestra la orientación de esta partícula. Por ejemplo, si yo ahora empiezo aquí a hacer una rotación, vamos a hacer una rotación sobre esta partícula. En primer lugar, si hacemos una rotación aleatoria, pues vamos cambiando el SID y la partícula rota aleatoriamente. Y al hacerlo, vais a ver que la información almacenada, por ejemplo, en su matriz de transformación, también irá cambiando. Esto es porque solo tengo una partícula, pero si tuviera, como dije antes, 20 millones de partículas, cada una de esas partículas en el sistema almacenaría todos estos datos. Y como estos son datos que están sujetos a operaciones matemáticas, todo consiste en eso, operaciones de álgebra lineal sobre estos datos. Bien, vamos a quitar el random y vamos a ponerle quizás alinearlo con Worldspace, por ejemplo. Y aquí yo puedo rotar mi partícula, ¿veis? Con mayor precisión en el eje Y, en el eje Z, etc. Esta partícula, por lo tanto, ¿veis? En este Transformation Matrix podemos almacenar todo lo relativo a las transformaciones básicas de nuestra partícula. Luego es un canal extremadamente importante, por ejemplo, cuando queramos hacer efectos de reconstrucción. Queremos almacenar la posición, escala y rotación de las partículas en un momento concreto y recuperar esa posición, escala, etcétera, en otro momento de nuestro flujo de trabajo. Pues igual queremos hacer que una silla se reconstruya de la nada. Pues esto sería muy útil para ese tipo de casos. Si introducimos algún tipo de velocidad en este sistema, vamos a ponerle, por ejemplo, un speed. Vamos a poner valores negativos. Podremos empezar a ver otro tipo de cosas en nuestras propiedades almacenadas. Vamos a ponerle aquí en speed, en lugar de random 3D, vamos a ponerle, por ejemplo, en el eje Z y le vamos a poner un valor positivo. Si nosotros ahora nos vamos aquí a este display data y mostramos, por ejemplo, la velocidad, ¿veis? Aquí tenemos un vector que representa la velocidad y este vector tiene una componente en X, en Y, en Z y una magnitud que sería la longitud, ¿no? Si yo voy aquí y reduzco la velocidad, el vector se hace más pequeño. Y si cambiamos la orientación, quizás podemos meter aquí una fuerza, un pequeño noise, ¿no? Venimos aquí, le añadimos un pequeño ruido y entonces ese vector en cada fotograma irá cambiando de orientación, ¿veis? Entonces la partícula se irá moviendo por el espacio en función de estas propiedades. Bueno, vamos a quitarle la fuerza para que sea más fácil de comprender. También podemos, por ejemplo, ver aquí la magnitud de esta velocidad, ¿no? Que es por así decirlo, la potencia, ¿no? La cantidad que se va a mover este vector. Y va a coincidir siempre, pues si aquí ponemos 1, será 1. Si ponemos 2, será 2. Y así sucesivamente. Bien, esto ya nos da una idea de que las partículas, a nivel individual, son puntos en el espacio con un montón de información asociada a ellos. Vamos a ver ahora otro ejemplo también muy sencillo. Vamos a crear un flow aquí muy simple de 20, 10 partículas. Les voy a quitar la velocidad y vamos a crear otro. También de la misma cantidad de partículas, 20. A este sí que le vamos a dejar la velocidad, ¿no? Para que tengamos uno con partículas en movimiento y otro no, porque así me vais a poder entender una explicación que os quiero hacer. Y aquí, como vemos, le he puesto un montón de velocidad, vamos a ponerle -1. Tenemos unas partículas que se están moviendo hacia arriba, que son las que corresponden al evento 2, y otras partículas que están quietas. Si quiero, por ejemplo, que la velocidad de estas partículas varíe, pues en la velocidad, ya sabéis, le ponemos aquí una variación. Si le ponemos 100%, el rango de velocidad en este caso irá desde casi 0 hasta casi -1. Entonces tendremos una variación en la velocidad. Por ejemplo, si yo aquí ahora muestro
este display data y me concentro en la velocidad, podré ver la velocidad como una matriz y la magnitud, ¿no? Como un vector y su magnitud. En este caso, como solo hay un movimiento en z, pues coincide la magnitud con el eje z. Si me distrae todo esto, puedo concentrarme solo en la magnitud. ¿Por qué esto es importante? Pues porque estos son datos numéricos y yo puedo hacer con estos datos, primera cosa que podemos hacer, muy sencilla, mapear nuestras partículas, por ejemplo, en función de su velocidad. Hay un operador aquí que se llama mapping, que nos permite hacer precisamente esto. Mapping nos permite sobreescribir el mapeado de nuestras partículas. Para que os hagáis una idea, estas partículas tienen asociada un shape, es decir, una forma de una caja, y esa caja tiene unas coordenadas de mapeado, es decir, un mapeado tipo caja de toda la vida. Pero además nosotros podemos sobreescribir este mapeado para que cada partícula tenga un mapeado concreto, es decir, un solo color, si lo queréis entender así. Y eso lo conseguimos con este modificador de mapping. Podemos, por ejemplo, hacer, lo típico sería hacer que el mapping sea en función de la textura que hemos puesto sobre otro objeto. Esto es una cosa que vimos en el vídeo anterior, por ejemplo. Pero podemos, si os fijáis, aquí hay varias opciones interesantes. Podemos coger la velocidad o la magnitud de la velocidad, porque la velocidad podría tener valores negativos. Si estamos moviéndonos en el espacio en valores negativos, esa velocidad tendría valores negativos. Entonces, muchas veces es más interesante la magnitud, porque la magnitud es un valor que siempre será positivo, ya que representa la magnitud de este vector. Entonces voy a coger la magnitud de la velocidad. Y entonces, ¿qué me está haciendo esto? Me está creando un mapeado que va en función de la magnitud. Es decir, habrá algunos elementos que se mapearán con un valor 0 y otros elementos que se mapearán con un valor 1. Sin embargo, esta información por defecto no está normalizada. El software no sabe de qué valor mínimo a qué valor máximo tiene que hacer el mapeado. Y esto se puede controlar de dos maneras. La primera la podéis ver aquí. Si nosotros sabemos que la velocidad que hemos puesto siempre, o la magnitud en este caso, y lo podéis ver aquí en los numeritos, como mínimo es 0 y como máximo es 1, pues puedo ir aquí al mapping y decirle, oye, normalízame estos valores entre el 0 y el 1. Y ahora, si nosotros nos vamos aquí a nuestro editor de materiales, ya sabéis que con un monitor esto se empieza a complicar, pero yo creo que lo vamos a poder hacer. Y creamos un material. Por ejemplo, si creamos un degradado, un gradient, vamos a crear un gradient ramp y le vamos a poner dos colores muy diferentes. Por ejemplo, un naranja, vamos a borrar este, y aquí en el otro extremo le vamos a poner un azulito, por ejemplo, ¿no? Que son muy complementarios y nos va a permitir ver bien todo. Bueno, pues el valor de 0 debería de corresponderse con los naranjas y el valor de 1 debería de corresponderse con los azules. Entonces, si yo conecto esto, lo voy a conectar al Self Illumination, pues para no tener que iluminar la escena, vamos a compensar Camera Exposure y ya está. Bien, y ahora si yo hago un render, si aplico este material a estas partículas, ¿no? Vamos a aplicárselo, y hago un render. Como veis, tenemos las partículas que van más despacio de color naranja y las partículas que van más deprisa de color azul. En el otro evento no pasa eso, ¿veis? En el otro evento tenemos el mapeado tipo caja que tienen las partículas por defecto. Esto a veces no funciona en el render interactivo dependiendo de la metodología que estemos usando. Por lo tanto, a veces, si no veis que está funcionando bien, simplemente os tocará hacer un render final. Otra de las formas en la que podemos controlar esta escala, fijaros que aquí yo os he dicho que podíamos normalizar estos valores dentro del propio mapping. Si no lo ponemos, vamos a hacer un render para ver cuál es por defecto su mapeado. Veis que por defecto va de 0 a 1, así que también me funciona. Sin embargo, ¿qué pasa si de repente la velocidad es 200, por ejemplo? Pues ahí puedo tener un problema. Cuando no hemos normalizado el vector, no lo hemos hecho por la razón que sea, lo podemos hacer posteriormente en el editor de materiales a través de un mapa que tenemos en TypeFlow que se llama TypeVector. Este TypeVector lo que nos va a permitir es normalizar ese vector. Por ejemplo, aquí le decimos quiero que vayas de 0 a 1 y por lo tanto si yo cojo esto como source map de mi gradient y lo pongo en Mappet, deberíamos de tener exactamente lo mismo. Este no suele funcionar en el render interactivo, así que hay que hacerlo de esta otra manera, ¿veis? Si por ejemplo ahora me voy de 0 a 0,5, debería de ver que
de 0,5 para arriba todo sale azul, por ejemplo. Vamos a ver si funciona correctamente. Venimos aquí, 0,5. Y ahora si hacemos un render, deberíamos de tener, ¿veis? Todas las partículas que están de 0,5 para arriba de color azul. Bueno, algo muy básico, pero extremadamente importante para mapear nuestras partículas. Podéis utilizar el sistema que preferáis. El tyvector es interesante porque un vector tiene más información y, bueno, pues podría ser útil. Vale, imaginaros ahora que yo quiero, por ejemplo, crear una relación entre dos propiedades. Vamos a quitar este display data y vamos a ver otro de los operadores importantes que tenemos aquí. Por ejemplo, si yo tengo estas partículas y quiero vincular entre estas y estas, quiero crear una relación entre estas partículas, la manera en la que solemos hacer esto es a través de nuestro setTarget. Este setTarget es uno de los parámetros más importantes dentro de TypeFlow, porque nos permite crear relaciones entre partículas, acciones específicas para partículas que tienen o no tienen target, etc. Vamos a mostrar aquí en nuestro display, nuestro birth ID, para poder entender un poco mejor esto. Y también vamos a mostrarlo quizás aquí. Como ya os comenté en el vídeo anterior, cuando trabajamos con targets, es importante entender que aquellos eventos que se evalúan primero aparecerán siempre primeros en el ID, en el index de nuestras partículas. Si nuestros dos eventos tienen el mismo índice de prioridad, pues quizá nos podemos arriesgar a que esto no salga bien. Entonces, igual, que si queremos, podemos asegurarnos de que esto siempre se haga de la misma manera, estableciendo diferentes órdenes de prioridad. Y ahora podemos ver aquí que de las 20 partículas que habían nacido en este evento, las tenemos nombradas aquí del 0 al 20 o del 1 al 21, no lo sé, pero son las primeras y luego van las de este otro evento. Bien, vamos a ver qué es esto de setTarget. Pues vamos a coger nuestro setTarget. El target es otra de las propiedades de las partículas, al igual que hemos hablado de la magnitud de la velocidad, la escala, la posición, su target, su objetivo, es otra propiedad que se puede almacenar en TypeFlow. Bien, para poder visualizar el target, ya lo hemos visto también en otros vídeos, aquí en Display Data nos vamos a ir a una utilidad súper útil que es este Line to Target. Canales de target puede haber más de uno. Aquí estamos usando el que viene por defecto, el canal de target que viene por defecto. Y setTarget, primera opción que tenemos es establecer el target con un valor estático. Pues le hemos dicho el target de todas las partículas de este evento en el momento de entrar en el evento, porque fijaros tienen el símbolo azul, es 0, pero yo puedo decirle que sea 1, 2, 3, 4. Puedo cambiar su target. Puedo también hacer un random, es decir, oye, que sea un valor aleatorio entre 0 y 20. Si quiero además, puedo marcar esta casilla para que no pueda existir una partícula con más de un target. Y a veces puede ocurrir este tipo de cosas. Nos puede ocurrir a veces que tengamos en una partícula un montón de ellas. Podemos también hacer aquí... Bueno, lo vamos a dejar para después porque quizás es complicarlo demasiado de momento. Vamos a dejarlo de momento así. Y ya tenemos vinculadas nuestras partículas con las del otro evento de forma aleatoria. Si no queremos que sea de forma aleatoria, podemos decir, oye, mira, quiero que sea por birth ID. El primero, quiero que sea el 0, el 1, etc. Por defecto, lo que va a hacer es asociar su propio birth ID, es decir, la partícula 34 va a buscar el ID 34. Eso no existe porque ya lo tiene esta partícula asignado. Sin embargo, si yo desfaso el ID, por ejemplo, en 20, vamos a ver por qué esto no funciona, en menos 20. Si lo desfasamos en menos 20, pues entonces sí que obtenemos lo que estamos buscando, porque cada partícula tendrá su ID menos 20. Y como el otro evento ha nacido primero, todas las partículas tienen un ID 20 veces inferior. Bueno, esto es simplemente una manera de buscar una relación entre nuestras partículas. ¿Para qué se usa setTarget? Bueno, lo más evidente, lo más fácil de entender es para decirle al sistema que busque un target, ¿no? Si yo cojo aquí y le damos a este Find Target, primero queda establecido su objetivo y luego decimos búscalo. Buscarlo significa que conforme vaya pasando el tiempo, estas partículas se van a mover en búsqueda de este target. Pero nosotros ahora no queremos que las partículas busquen un objeto, queremos que busquen un punto en el espacio, que está representado por
el canal de target. Para hacer eso, nos vamos aquí abajo, donde pone targets, y nos vamos a punto. Como veis, pone closest, que sería el punto más cercano dentro del objeto, pero nosotros le vamos a decir que queremos el particle target. Y de esta manera le vamos a seleccionar que queremos el canal de target. Recordad que cuando hemos establecido este set target le hemos dicho que guarde la información en el canal target. Podríamos haber creado nosotros uno que se llamara Pepito, pero lo hemos guardado en el target. Find target tiene varias maneras de encontrar este punto. Recordad, le hemos dicho que busque un punto. Para encontrar este punto le podemos decir contrólalo por velocidad, es decir, que las partículas se muevan a una velocidad dada para intentar encontrar ese target. Vamos a ponerles muy poquita. Vamos a ponerles 0,1, ¿veis? Y entonces conforme va pasando el tiempo, incluso menos. Perdón, esto sería el test. Vamos a ponerle menos velocidad. ¿Veis? Entonces las partículas se mueven y las otras intentan alcanzar su objetivo y siguen a las partículas. Bueno, Velocity es un sistema muy interesante. Lo que pasa es que cuando ponemos velocidades muy grandes, lo que suele pasar es esto, ¿no? Que la partícula se pasa un poco de frenada y entonces hasta que realmente se frena puede pasar bastante tiempo. Para controlar este tipo de cosas tenemos, por ejemplo, un ease in, ¿no? Le podemos poner aquí 25% y cuando la partícula llegue a, pues vamos a ponerle 5 centímetros de su target, empezará a reducir su velocidad y esto nos puede permitir minimizar este impacto. Vamos a ponerle mucho más y quizás vamos a ser un poco más... ¿Veis? Entonces la partícula llega a su sitio y se queda anclada a su target. ¿Veis? Bueno, esto podría ser algo interesante que en algún flujo de trabajo podríamos requerir hacer. Sin embargo, set target sirve para mucho más que para hacer que la partícula tenga un objetivo. Por ejemplo, imaginaros que quiero reconstruir un objeto y quiero convertir una esfera en un cubo. Bueno, pues si hago que unas partículas de una esfera tengan como target las partículas del cubo y la cantidad de partículas en el evento es las mismas, ya podría empezar a imaginar cómo hacer este tipo de efectos. Pero además de este find target, set target nos sirve para precisamente lo que queremos hacer hoy, para controlar propiedades de las partículas en función de propiedades de su target. Por ejemplo, aquí nosotros sabemos que estas partículas del evento de la derecha tienen una velocidad que es variable, porque aquí en speed le hemos puesto una variación del 100%. Y de hecho podemos venir aquí y mostrar que la velocidad varía. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera lograr que la velocidad de estas partículas o la escala de estas partículas fuera acorde a la velocidad de las otras partículas? Es decir, ya no voy a vincular escala con escala o velocidad con velocidad, sino que voy a decirle, quiero que en función de otro parámetro se controle la velocidad, la escala, lo que sea. Por ejemplo, ¿cómo se puede hacer esto? Pues lo que podemos hacer aquí es empezar a utilizar el otro operador súper importante dentro de TypeFlow, que se llama Custom Properties. Como su nombre indica, Custom Properties nos permite crear propiedades personalizadas, pero además de eso nos permite escribir propiedades y leer propiedades de otros parámetros. Es un poco amenazante al principio o resulta poco intuitivo comprender cómo funciona este operador, pero una vez que le cojáis el truco va a ser extremadamente potente para hacer todo tipo de cosas. Vamos a pensar qué es lo que queremos. Queremos que esta partícula de aquí lea el target, lea alguna información del target, en este caso la magnitud de la velocidad, y queremos que la convierta en otro parámetro. Pero eso no se puede hacer de forma tan directa. Este es un operador bastante poco intuitivo, porque tenemos aquí en concreto 5 variables que tenemos que calibrar cada vez. Y bueno, pues es simplemente tratar de encontrar una lógica que nos permita recordarlo. Yo todavía me sigo equivocando, simplemente podéis ir probando. Pero la lógica que tenemos que tener en cuenta aquí es, aquí decimos lo que queremos hacer, ¿no? Este Custom Properties, ¿qué va a hacer? Va a definir los valores para guardarlos en un canal, o va a leer los valores de un canal para guardarlos quizás en otro lugar. Esto es lo importante. Y luego aquí tenemos de dónde vamos a guardar o dónde vamos a guardar esta información. Por ejemplo, supongamos que yo ahora quiero leer la velocidad, la magnitud de la velocidad del target de cada una de estas partículas.
y quiero almacenar esa información en un nuevo canal de datos. Bueno, pues entonces lo que queremos hacer aquí es set. Queremos escribir un nuevo canal de datos. ¿De dónde vamos a recolectar esta información? ¿De qué canal vamos a recolectar esta información? Bueno, en este caso el canal será el de la propia partícula. Quiero guardarlo en el canal de mis partículas. ¿Y de dónde voy a coger el valor? Pues del target. Del canal target, que es esta línea que estamos visualizando aquí. ¿Y qué queremos hacer con esto? Pues queremos crear un nuevo canal, le vamos a llamar custom, y en ese nuevo canal queremos guardar el valor del target que se corresponde, por ejemplo, con la magnitud de la velocidad. No está pasando nada porque simplemente estamos leyendo la magnitud de estas partículas y guardándola en un canal de estas otras partículas. Pero lo podemos ver, venimos aquí a Display Data y si os fijáis aquí tenemos un custom float que podemos mostrar. Luego ahora, si nos fijamos bien, cada partícula, esta partícula que está apuntando a una partícula del otro evento, habrá leído exactamente la información correspondiente a la magnitud de velocidad de esta otra partícula. Pero estas no se mueven, lo hemos guardado a propósito en un canal de datos independiente, porque no siempre querremos que se muevan a la misma velocidad. Como esto no se actualiza, es decir, aquí no hay una aceleración, si os fijáis, la magnitud es constante porque estas partículas están sometidas a una velocidad constante, no hay aceleración, no necesitamos cambiar aquí el timing a continuous, daría exactamente igual. Ahora, si aquí tuviéramos una aceleración, sí que sería muy importante que hiciéramos esto. Y fijaros que ahora ya, si queremos, por ejemplo, mapear estas partículas con el mismo mapeado que teníamos antes, pero queremos que se tiñan de rojo o azul en función de esta propiedad personalizada que tenemos, lo podemos hacer. Venimos aquí a Mapping. Y lo que vamos a hacer, acordaros que el orden es importante, si intento mapear antes de definir la propiedad, probablemente no va a funcionar. Y aquí en Mapping le vamos a decir que lo que queremos hacer es, veis que aquí no tenemos ninguno que nos permita decir de la velocidad de otro elemento, ¿veis? No podemos hacer esto, pero lo que sí que podemos hacer es decirle que use un custom float. Es importante, entiendo que ya todo el mundo lo sabe, pero es importante diferenciar entre los tres tipos de valores que podemos encontrar aquí, que son float, que serían valores de una sola variable, por así decirlo, que serían 0, algo, 1, algo, menos 1, algo, etc. Luego tenemos las matrices, que serían los vectores, y luego tenemos las transformation matrix, que serían 4 vectores. Entonces, esos son los tipos de datos que podemos almacenar. En este caso hemos almacenado una magnitud y por lo tanto es un valor de float. Entonces, ¿de dónde lo queremos leer? Pues de custom. Queremos leer esta información de custom. Y si ahora yo a esto le aplico el mismo material que teníamos en las otras partículas y hacemos un render, pues ahora veréis como, aunque estas partículas no se mueven, están mapeadas con el target, con el mismo mapeado que tiene el target. Como ya os podréis ir imaginando, en el ejemplo que vamos a hacer, donde las partículas no solo se escalan, sino que también cambian de color en función de la música, esto puede ser muy práctico. Estas partículas podrían ser las que se corresponden con el ecualizador que hicimos en el vídeo anterior, mientras que estas serían partículas que están haciendo lo que nosotros queramos que hagan en nuestro evento. Vamos a ver ahora un ejemplo de lo contrario, ¿no? Vamos a coger, por ejemplo, nuestras partículas, quizás podemos ocultar todo esto, no nos sirve para nada, y lo que vamos a hacer aquí es, en el setTarget, le vamos a poner un valor estático, ¿vale? Por ejemplo, vamos a coger esta partícula de aquí, y voy a crear este display data, vamos a quitarle esta información, ya que creo que no la necesitamos. Vamos a crear otro sistema, vamos a crear aquí un simple icon, le vamos a quitar todo, la velocidad, y vamos a hacer que tengamos una sola partícula, ¿no? Es un tercer evento que tenemos aquí, y lo que voy a hacer es que voy a crear relaciones entre estos tres eventos usando el Custom Properties. Vamos a cambiar el orden de evaluación para asegurarnos de que todo se evalúa acorde a nuestras preferencias. Bien, fijaros que yo ahora puedo coger en este evento y poner un setTarget, ¿no? Vamos a ver aquí, setTarget. Sería muy interesante. Esto seguramente esta partícula va a ser el 0 o el 1, porque es la primera que ha nacido, así que debería de ser el 0.
¿Veis? Entonces, si yo ahora aquí en setTarget digo que todas estas partículas vayan al 0, que es como viene por defecto, pues todas las partículas del evento 2 deberían de ir al 0. Y si lo mostramos, ¿veis? Todas las partículas van al 0. Fijaros que lo que yo puedo hacer aquí es decirle a través de un custom properties que estos elementos de aquí, que tienen estos targets, vamos a volver a ponerlos como estaban quizás, vamos a ponerlos así, lo que le podemos hacer es decirle lee el target de tu target y reasigna tu target a ese nuevo target. Esta sería una cosa que podríamos hacer. No sé, ahora no me estoy concentrando en la aplicación práctica, sino en que comprendamos con ejercicios muy simples cómo funciona esto. Entonces, ya tenemos un target, lo que tenemos que hacer ahora, por lo tanto, es un custom properties, ¿no? Un custom properties que nos permita leer la información del canal target de esta partícula. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer aquí? Queremos queremos escribir unos parámetros, ¿no? ¿Y de dónde los queremos conseguir? Pues del canal target, y el valor lo vamos a sacar de nuestro target, ¿no? ¿Y qué canal es el que queremos sobreescribir? El target. ¿Veis? Estamos sobreescribiendo el target de estas partículas con el valor que tenía el objetivo anterior y lo estamos almacenando en el canal de target de estas partículas. Y por lo tanto ahora, si yo me voy a estas de aquí y cambio el target, a ver... Ay, perdón, aquí tenemos que poner current value, para que en lugar de ser un valor definido sea el valor actual del canal. Entonces ahora veis, cuando yo cambio el target de estas partículas, como estas están apuntando cada una de ellas a uno diferente, pero todas tienen el mismo target, yo estoy reasignando el target de mis partículas. Esto, como veis, se puede complicar cada vez más y podemos crear jerarquías entre partículas que nos permitan hacer cosas súper interesantes. Con esto yo creo que ya entendemos los principios básicos tanto de setTarget como de custom properties. Ahora ya tenemos todo lo necesario para hacer el ejercicio práctico que os he planteado al principio. Para esta parte del ejercicio necesitamos partir de lo que hicimos la semana pasada, que es este ecualizador, este visualizador de ondas, ya que va a ser el que va a controlar la escala de nuestras otras partículas. Probablemente tendremos que reescalarlas para que pues, no multipliquen por 20 la escala de nuestras esferas, pero esta es la base de nuestro vídeo, ¿no? Ya tenemos esto, que lo hicimos el otro día, y vamos a ver ahora cómo creamos un conjunto de partículas que reaccionen a algunas de estas otras partículas. Primero vamos a llenar un volumen de partículas. Esto se puede hacer de varias maneras. En TypeFlow lo podemos hacer con partículas estándar, llenando un volumen de forma aleatoria. O lo podemos hacer con VDBs, con VDBs. Estos volúmenes lo que nos van a permitir es asegurarnos de que no hay colisiones entre las partículas, ¿no? Tienen cosas buenas y cosas malas, pero en este caso creo que son útiles. Vamos a crear un VDB en nuestra escena, que es este de aquí, aparece representado con este contenedor que tenéis aquí, y lo primero que vamos a hacer es añadir algún objeto a nuestro volumen, ¿no? Convertir un objeto en un volumen VDB. Vamos a crear una geosfera, por ejemplo, tal vez de una escala de 100, puede ser, y vamos a llenar ese volumen con esta esfera, ¿no? Vamos a venir aquí y en las categorías de VDBs, ya veis que aquí en TypeFlow está todo muy bien organizadito por colores, incluso podéis hacer clic aquí y aislar solamente estos elementos. Tenemos uno que se llama Object to VDB y vamos a añadir un objeto que ya tenemos en la escena, que es la esfera, para crear este volumen. Este volumen tiene una escala definida por el BIRT, que por defecto está en 2,54. Yo lo voy a hacer un poco más grande porque no necesitamos un grid tan preciso para lo que vamos a hacer. Y el siguiente paso es sacar el volumen a partículas, es decir, convertir el volumen en partículas. Entonces vamos a venir aquí, VDB to Particles, Pack Mesh with Particles. Esto nos va a permitir crear partículas dentro de estas escalas con un mínimo y un máximo de radio, y las vamos a mandar a otro evento donde ya pasamos de un volumen a un sistema de partículas. Para que esto se vea correctamente voy a quitar aquí el mesh. No podemos ver muchas partículas seguramente porque su escala es enorme. Vamos a decirle que haya una escala menor. ¿Veis? Hemos creado 64 partículas que llenan este volumen. Para que las podáis ver, les vamos a poner un shape y les vamos a poner una esfera. ¿Veis? Y aquí tenemos nuestras partículas que llenan
este volumen. Y como veis hay unas más grandes y unas más pequeñas, ¿no? Lo que va a intentar hacer siempre el software es llenarlo de las esferas más grandes posibles, los huecos que queden más pequeñas, los huecos que queden más pequeñas y así progresivamente, ¿no? Entonces, seguramente no voy a poder bajar este valor por debajo de 2,54, pero bueno, puedo quizás bajar este. Vamos a poner 5. ¿Veis? Entonces las partículas se van llenando con más o menos. Bueno, es interesante esta estrategia y me parecía también útil mostrarosla. Una cosa muy común en TypeFlow es que estos eventos que hemos creado aquí solamente los hemos creado para generar las partículas de punto de partida. Y por lo tanto, mucha gente lo que hace aquí, y que me parece que es muy interesante, es un send-out. Entonces cogemos este send-out, lo voy a poner aquí a la izquierda, y lo mandamos a un nuevo evento que es donde va a ocurrir todo. Es decir, esto son los eventos que usamos para generar las partículas en el sitio donde las queremos, y aquí vamos a introducir las fuerzas, las modificaciones, etc. Vale. Ya tenemos preparadas nuestras partículas. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Bueno, pues por ejemplo, imaginaros que quiero que de estas partículas grandotas que sobresalen por aquí, las quiero vincular al ID 2 que tenemos aquí en nuestro ecualizador. Y quiero vincular la escala de esta partícula con la escala de estas otras partículas. Lo primero que tendremos que hacer, por lo tanto, es establecer algún tipo de relación entre esas dos partículas. Y hemos visto antes que una manera muy buena de hacer esto era a través de nuestro target, ¿no? Entonces vamos a coger aquí y le vamos a poner un set target. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a mandar todas las partículas al ID 1 o al 2? Pues probablemente no sea muy interesante, ¿no? Vamos a meter aquí un display data y vamos a mostrar una línea al target. ¿Veis? Esto no es muy interesante. Aquí tenemos varias opciones. Podemos trabajar con filtros para condicionar el efecto de este operador a una serie de criterios, que me parece que suele ser lo más interesante porque así no sacamos las partículas de este evento. O tal vez podemos trabajar con condicionantes, con test. Cuando uno de estos tests sea ciertos, se crea un grupo nuevo de partículas. Vamos a hacerlo así primero para que se entienda a nivel lógico y luego tratamos de optimizarlo. Necesitamos comprobar una propiedad de nuestras partículas. Entonces, ¿qué propiedad queremos comprobar? Queremos comprobar la escala, ¿no? Vamos a poner aquí Scale Magnitude. Si queremos poderla visualizar para tomar decisiones más informadas, aquí en nuestro Display Data, lo que podemos hacer es mostrar la escala, ¿no? Y así vamos a ver qué escala tienen estas partículas, ¿no? Las grandotas, pues vemos que hay algunas de 20 y tantos, de 8, bueno, es una información útil que nos puede ser valiosa. Bueno, pues vamos a decirle que aquellas partículas que tengan una magnitud superior a, yo qué sé, 50, se cumple esta condición y las vamos a mandar a otro evento, por ejemplo. Vamos a quitar este. Veis que no estamos mandando ninguna partícula, aquí pone 0, seguramente porque no hay ninguna partícula dentro de estas condiciones. Si empezamos a bajar aquí, probablemente, ¿veis? De repente mandamos 20 partículas. Vamos a intentar mandar poquitas. Una cosa que notaréis es que probablemente estas partículas tienen una escala muy parecida por la estrategia que hemos utilizado para crearlas. Lo que se puede hacer, por lo tanto, es aquí añadir algo de variedad. Vamos a crear un scale y le vamos a poner una variedad del 20% uniforme, por ejemplo. Y con esto hemos introducido, quizás mucho, vamos a ponerle 10 o 15%. Con esto introducimos variedad, ya no son todas iguales, ahora tenemos un poco más de variedad. Y vamos a poner aquí un criterio más, quizá, a ver, 39, 38, 39,5... Bueno, vamos a dejarlo en 39. Vale, estas son las partículas que queremos que reaccionen con la música. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues como estas partículas están dentro de este evento, tendríamos que crear aquí nuestro set target. Y este set target le vamos a decir que sea al 2. ¿Veis? Ya hemos creado un vínculo entre estas partículas. De hecho, lo podemos traer aquí, este display data, y lo podemos mostrar. ¿Veis? Estas partículas ya están asociadas a la otra partícula. ¿Vale? Como ya tengo este target, ahora puedo utilizar un custom properties. Pero para poder utilizar este custom properties, necesitamos establecer un canal de información que queremos transferir de nuestro target a estas partículas. Así que en nuestras partículas, digamos, de control, las vamos a llamar así, vamos a crear un canal, vamos a hacer un custom properties y le vamos a decir que lo que queremos almacenar, además de forma continua, porque esto está animado, le diremos aquí en timing
continuous, y le veremos, queremos establecer un canal que va a ser, pues, por ejemplo, la magnitud de escala. Y lo queremos guardar aquí en un nuevo canal custom que se llama Scale Magnitude. Bien, ya tenemos esa información guardada en estas partículas. Si venimos aquí, por ejemplo, y la mostramos, deberíamos de poderla ver. Como veis, este operador, el de Display Data, es excelente para hacer debug. Venimos aquí, seleccionamos el Scale Magnitude y ya vemos que esa información está en efecto almacenada y que se actualiza, ¿veis? Se actualiza con nuestra línea de tiempo. Muy bien. Ahora entonces, dentro de nuestro evento número 5, podemos decir, quiero leer la información de un canal que está en el target y lo quiero meter en un valor propio, ¿no? Entonces, ¿qué canal quiero leer? Quiero leer el scale magnitude y lo quiero meter dentro del scale magnitude de estas partículas. Y esto ya debería de funcionar. Acordaros, es muy importante que el timing esté en continuous para que se actualice, ¿veis? Conforme avanza la música. ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues nos ocurre que estamos sobreescribiendo completamente la magnitud de escala de estas partículas por la de las otras partículas. Y como veis, son distintas. La de punto de partida aquí es de 22 y la de punto de partida aquí es de, pues será de 0 o de 1 o de algo así, ¿no? El mínimo que tenemos es 1,2. Bueno, pues entonces lo que podemos hacer es multiplicar este valor tal vez sería por 10, ¿no? Como mucho, 5. Ahora aquí son grandes, tendríamos que multiplicarlo en un fotograma donde no sean muy grandes. Como por 10, por ejemplo, ¿veis? Entonces, aquí lo que veo es que el crecimiento es muy grande, ¿no? Se mantienen en su tamaño, pero cuando crecen las partículas, crecen un montón. Pues nada, puedo venir aquí, a la escala que hemos establecido, a este elemento que controla la escala, y una de dos, o el multiplicador de efecto de nuestro multiply by channel lo bajamos, ¿no? Para que como mucho, ¿veis? Tengamos aquí una escala distinta, o si no queremos bajarlo porque solo queremos controlar el máximo, entonces tenemos que venirnos a editar nuestro output. Esto lo vimos el otro día. Ahora tendremos un output monstruoso, pues nada, le ponemos algo más bajo, tal vez 4, 5. Entonces vamos ajustando estos parámetros hasta que consigamos lo que nosotros andamos buscando, ¿no? Que es cuánto crecen las partículas cuando hay un bit, cuando hay un golpe de ese canal de audio en particular. Quizás aquí ahora le podemos poner 20 o 15, una cosa así, ¿no? ¿Veis? Entonces vemos que crecen las partículas, ¿veis? Aquí vemos que llegan a crecer un montón. Pues nada, nuevamente volvemos aquí y esto ya es, pues yo qué sé, dependiendo de lo que tengáis en mente, de lo que queréis conseguir, tal vez un máximo de 2. Aquí le vamos a poner tal vez... No, eso estaba bien porque el mínimo sí que quiero que sea cercano a 1. Vale, bien, pues así me parece que puede ser razonable, ¿vale? Ya vemos que las partículas reaccionan a la música, ¿no? Entonces, cuando hay un bit, estas partículas se hacen más gordas. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Fijaros que estoy mapeando una única frecuencia de sonido. ¿Qué pasa si yo quiero establecer una relación entre cada una de las partículas en función de su escala por 64 partículas como target? Esto va a ser muy complicado de hacer a mano, ¿no? Tendríamos que repetir este proceso incontables ocasiones, pues un total de 64 veces. Bueno, eso es un problema. Además, otro problema que veo que tenemos aquí es que este Property Test Scale Magnitude está haciendo que las partículas salgan de este evento. Esto se puede solventar. Podemos hacer, por ejemplo, que las partículas que cumplen con este criterio, las que tienen este Property Test Scale Magnitude, en lugar de mandar las partículas fuera, lo que hagan es crear un custom float, por ejemplo. Podemos aquí, en Test Action, en lugar de Send Out, podríamos hacer que borren las partículas, o podríamos crear un custom float que le podemos llamar partículas 0,1, por ejemplo. Y ahora, cuando nosotros tengamos aquí nuestro set target, lo que podemos hacer dentro de este set target es establecer un filtro de acción. Vamos a establecer un filtro y le vamos a decir custom float. Vamos a ver dónde está. Aquí, custom float.
y le vamos a decir que aquellas partículas que estén dentro de nuestro particle1, ¿veis?, estén afectadas por este setTarget. Para que esto se vea, vamos a hacer aquí las partículas y vamos a mostrar en este display data el target, ¿veis? Entonces ahora está funcionando igual, ese target solo está afectando a estas partículas y por lo tanto este custom properties también estará afectando solo a esas partículas. Todo funciona adecuadamente, pero es un poco enrevesado, la verdad, este procedimiento, sobre todo cuando queremos hacerlo con muchas de nuestras partículas, ¿no? Pero bueno, ya empezamos a ver cómo funcionaría esto. Vamos a ver aquí, quizá lo voy a multiplicar un poquito más, por 20 tal vez. Sí, una cosa así creo que está bien. Vale, y ahora, ¿cómo hacemos que estas partículas choquen entre sí, ¿no?, y reaccionen entre sí? Bueno, pues les tendremos que dar físicas a las partículas. Vamos a crear aquí un physics shapes. Lo podemos poner aquí al principio. Y entonces ahora esas partículas deben de chocar entre sí, ¿veis? Y se empujan las unas a las otras. Quizás aquí en este scale podemos hacerlas un poquito más grandes, ¿no? Y aquí vemos que las partículas ya van chocando y con la música se van moviendo. Pero en el ejemplo que os mostré, las partículas volvían a su posición inicial. Esto lo podemos conseguir de varias maneras. Una forma, por ejemplo, es estableciendo bindings, estableciendo conexiones entre las partículas que impidan que se separen demasiado, como si estuvieran sujetas por una cuerda. Y para eso lo que tenemos que hacer es hacer algún tipo de particle bind, por ejemplo. Aquí tenemos un particle bind. Es diferente particle bind y physics bind. Es más liviano particle bind y por lo tanto en mi opinión, para esto en concreto es más interesante. Entonces vamos a establecer vínculos entre las partículas. Quizás aquí, para que se entienda mejor, vamos a volver a large dots. ¿Qué vínculo vamos a establecer? ¿Qué tipo de relación va a haber entre estas partículas? Bueno, en este caso, por proximidad probablemente sea lo más interesante. Entonces aquí en proximity binding vamos a decir que nos muestre los bindings, ¿ves? Hay un montón, porque por defecto viene con un máximo de 100, que es una burrada. Vamos a ponerle un máximo de 5, yo creo que es suficiente. Y estos son como cuerdecitas que atan nuestras partículas. Y estas cuerdecitas se pueden estirar un máximo. Y podemos especificar qué pasa cuando se estiran demasiado. Podemos hacer que se rompan, que no se puedan estirar nada, etc. Entonces, esto yo creo que está bien, por ejemplo. Bien, pues ahora vamos a volver aquí a nuestro display de geometría y ahora este binding debería de hacer que las partículas, ¿veis?, estén enganchadas entre ellas. Entonces explotan con la música, pero vuelven a una posición que no necesariamente es la posición inicial, porque obviamente estas relaciones que hay entre las partículas, estas gomitas que hemos enganchado entre las partículas, pues van a hacer que se muevan, que boten, que hagan cosas, y que puede ser curioso. Yo creo que, por ejemplo, aquí está bastante interesante. Pero ¿qué pasa si yo quiero que no? Quiero que vuelvan exactamente a su posición inicial. Bueno, si queremos hacer eso, eso también lo podemos hacer con Custom Properties. Vamos a hacerlo para que veáis cómo sería el approach. Voy a desactivar el Particle Bind y tengo que definir una propiedad que determine la posición, la escala y la rotación original de las partículas. Y eso vimos que se hacía con el Transformation Matrix. Entonces voy a crear aquí un Custom Properties. Veis que Custom Properties es extremadamente versátil. Se puede utilizar para un montón de cosas y por eso me tomé la molestia al principio del vídeo de explicarlo con ejercicios simples. Lo que vamos a hacer aquí es establecer un valor para mis partículas, es decir, set en mi propio canal para mi propio valor. Y lo que quiero almacenar aquí, perdón, no es un float, es un TM data. Vamos a decirle Transformation Matrix. ¿En qué canal guardo esto? Y le voy a llamar Original Position, por ejemplo. Bien, ya tengo guardada la posición original antes de mandar las partículas fuera. De manera que si yo ahora quiero que estas partículas vuelvan siempre a intentar encontrar esa posición inicial, pues esto se hace con un target, con un find target. Y este find target, dentro de target no vamos a buscar un objeto, sino que vamos a buscar un punto en el espacio. ¿Qué punto? El punto que está contenido dentro de nuestro Transformation Matrix, que se llama Original Position. Y entonces, si lo controlamos por velocidad, por ejemplo,
Lo que pasará es que cuando esto explote, ¿no? Explotará y las partículas, ¿veis? Siempre van a intentar ir con una velocidad de 25 centímetros a su posición inicial. Son dos efectos distintos, no creo que uno sea mejor que otro, esto depende mucho del efecto que estéis buscando. ¿Veis? Aquí, como las partículas no tienen un binding, pueden botar, es decir, pueden escaparse, no tienen esas cuerdecitas, no tienen esas gomas que las vinculan unas a otras. Bueno, este es el efecto que estábamos viendo en el ejemplo. Lo que yo hice en ese ejemplo, porque lo hice antes de crear un script específico, fue repetir este proceso de property test 4 veces. Fijaros que en realidad si vamos a hacer esto, nos sobra un property test, porque ¿para qué necesitamos aquí un canal que almacene unas partículas de una escala determinada? No es necesario. Nos lo podemos ahorrar. Yo os lo he ido explicando todo para que a nivel lógico se comprenda, pero este property test me sobra. ¿Por qué me sobra? Porque yo puedo decir aquí, bueno, me interesa saber qué valor teníamos almacenado ahí. Le habíamos dicho que la magnitud por encima de 39. Bueno, pues lo que puedo hacer aquí dentro de los filtros, y los filtros, como veis, también son extremadamente potentes, puedo decirle todas las partículas que cumplan con esta propiedad, que su magnitud de escala sea mayor de 39, hemos dicho. Y entonces ahora solo esas partículas se verán afectadas por nuestra música. Es lo mismo, pero nos ahorramos un operador. Entonces, si ahora repetimos esto con las partículas un poco más pequeñas, un poco más pequeñas, un poco más pequeñas, podemos llegar a mapear frecuencias manualmente. Pero, ¿qué ocurre si yo no quiero hacer esto manualmente? Aquí es donde tenemos los problemas. Y para eso, pues con mucha dificultad, porque yo no soy programador, escribí un pequeño script que me permite controlar precisamente eso. Ahora que ya sabemos cómo funciona el efecto, vamos a ver qué podemos hacer con este script. Y bueno, el script o los scripts, porque al final he hecho dos, lo que hacen es facilitarnos el trabajo. Yo lo he tenido que fragmentar en dos y de hecho aquí entre medias he tenido que usar operadores de Typeflow porque soy incapaz de hacerlo todo dentro de un solo script, que estoy convencido de que es posible, pero mis conocimientos son muy limitados y se me complica. Entonces lo he tenido que ir fragmentando en los trocitos que soy capaz de hacer y de esa manera funciona. Entonces, ¿qué hace este script? Pues que en lugar de tener que asignar todos estos targets a mano, lo hacemos automáticamente. Básicamente este es un shorter, es un script que selecciona las partículas, averigua cuál es su escala y los ordena. Es decir, pone las más grandes las primeras y las más pequeñitas las últimas. Crea una lista donde estas partículas están ordenadas de mayor a menor. Y una vez que tenemos esa lista, le podemos especificar cuántos targets queremos, ¿no? Le puedo decir, mira, quiero que todas las partículas se las repartas entre 4 targets, siendo las más grandes, las primeras de la lista, las que van a ir, en este caso, al ID 2, porque es el primero que he puesto aquí, luego las siguientes al ID 3, al ID 4 y al ID 5. Pero esto no crea el target, esto simplemente guarda esta información en un nuevo parámetro que se llama Custom ID. Y por eso, como no sé hacer esto directamente en el script, necesito separarlo en un script más un setTarget, pero bueno, funciona correctamente. Si nos venimos aquí al Display Data, vemos que lo que hace esto es seleccionar las partículas, todas las partículas, porque no estamos usando ningún limitador. El primer target será el número 2, y como ya nos aseguramos antes de que estas partículas estuvieran ordenadas, pues el 25% de partículas irán al 2, el 25 al 3, el 25 al 4 y el 25 al 5. Si sigo incrementando esto, ¿veis? Cada vez habrá menos partículas mapeadas a cada una de las frecuencias de audio. Y puedo llegar a un momento donde mapee absolutamente las 64 frecuencias que teníamos disponibles. Igual no necesitamos estas 64 porque posiblemente los agudos más agudos apenas se mueven, ¿no? Entonces igual podemos poner algunas menos y así podemos ir jugando con esto. Y con esto ya tenemos un target que es en función de la escala. Es decir, automáticamente en función de la escala de las partículas se nos asigna un target. Y luego le he puesto aquí este limitador que básicamente lo he puesto después de asignar el target porque para mí era más sensato en este caso práctico hacerlo así. Es decir, si quiero que no se mapeen los agudos y que solo se mapeen los graves, pues puedo hacerlo así. Entonces ahora solo se mapean las partículas más grandes a los graves de mi target. Bueno, de momento lo voy a dejar en 0 para que veáis un poco el funcionamiento de todas las partículas animadas. Bien, y ahora lo único que nos faltaría es aplicarle la escala,
que podríamos simplemente con un custom properties, que aquí lo tenemos, decirle coge la escala en Z del target, ¿veis? Aquí le estoy diciendo set en el canal propio el value del target que se corresponde con la escala en Z y guárdamelo en la escala en M, por ejemplo. O podríamos directamente copiar la escala. Pero me ha parecido más práctico hacerlo con otro script que nos permite asegurarnos de que la escala es controlable, básicamente. Porque si no, esta escala se mapearía pues por 2,37, por 1,28, y lo que he hecho es hacer que se respete la escala original de las partículas y se multiplique por un valor igual a la escala que tienen estas partículas. Son scripts muy sencillos. Yo os compartiré estos scripts. Supongo que no están nada bien optimizados porque no tengo ni idea de programación, pero si alguien quiere replicar esto, yo se lo compartiré. Y con esto ya tenemos todo lo que necesitamos. Ahora las partículas están animadas. Cada una de estas partículas está asociada a un sonido y cada partícula se mueve de acuerdo a una frecuencia de sonido. Así que vamos a darle play para que veáis un poco cómo se ve. No se verá en tiempo real, pero bueno, más o menos os hacéis una idea. ¿Veis? Pues con el sonido, las más gordas reaccionan a los graves, las medianas a los tonos medios y luego las más agudas son las más pequeñitas. Y con eso conseguimos el efecto que os mostré al principio. No necesitamos estos scripts, pero sí que me parece importante destacar que gracias a los scripts podemos simplificar y potenciar algunas de las posibilidades de esta plataforma. Espero que hayáis aprendido algo, sobre todo me interesa que os quedéis con la idea de cómo funcionan Set Target y Custom Properties, porque si sigo haciendo vídeos probablemente estos dos operadores van a ser muy importantes y me gustaría que quedaran claramente desarrollados en este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.